Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer internacional y sus impactos para México. El día de hoy en el programa vamos a analizar la puesta en marcha del Tratado de Seguridad Fronterizo entre México y Estados Unidos y la creación de un grupo de alto nivel a propósito de los resultados que arrojó la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de la Unión Americana, en la Ciudad de México, precisamente en su cuarta visita a América Latina. El día de hoy nos preguntamos sobre cuáles son las prioridades establecidas entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, de armas y la migración irregular. ¿Cuáles son las líneas rojas que marcaron ambos países en materia de seguridad y de comercio y sobre todo con visión a lo que pudiera ser la revisión y renegociación del TEMEC de cara al 2026? Les pido por favor que me acompañen. La relación México-Estados Unidos es una de las relaciones más emblemáticas y complejas del mundo. Se trata de la relación que mayor impacto genera en la vida directa de millones de mexicanos, donde el comercio, seguridad, inversión, migración, medio ambiente, energía e interdependencia fronteriza caracterizan esta relación profunda, multifacética y dispar. Compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros con algunos de los cruces fronterizos más transitados del planeta, en donde se registran grandes flujos de intercambio de bienes, mercancías y el paso de personas migrantes. La relevancia estratégica de la relación se sustenta en profundas raíces históricas, una interacción institucional robusta y una red de múltiples actores que promueven la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo compartido. La relación de México con Estados Unidos es la relación más importante de México en el mundo. Se trata de una relación dinámica, profunda, asimétrica, pero también multitemática y multidimensional, en donde se genera la mayor cantidad de empleos, de riqueza y de bienestar. Para comentar sobre lo que sucedió con la visita de Marco Rubio a México, el secretario de Estado de la Unión Americana, y analizar los avances que se dieron en materia de seguridad, de migración y frontera, nos acompañan desde la antigua sede del Senado el embajador Eduardo Ibarrola Nicolín, embajador eminente en retiro y profesor de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Panamericana. Bienvenido, embajador. Gracias, Reina. Está con nosotros también Gerardo Rodríguez, él es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla y un experto en temas de seguridad. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Reina. Y está con nosotros también Sofía Wet. Bienvenida, Sofía. Ella es policía, especialista en temas de seguridad y miembro del capítulo del International Women's Forum, capítulo México, y también miembro del COMEXI. Bienvenida, Sofía. Gracias. Embajador, México y Estados Unidos atraviesan una crisis bilateral, es decir, la peor crisis bilateral en décadas. Tenemos una cascada de enfrentamientos, de dilemas, de altibajos, pero sobre todo me parece que lo más importante es que es una de las relaciones más emblemáticas en el mundo. Podemos decir eso después de que tenemos todo un cúmulo de interdependencias históricas, geográficas y económicas. Bueno, yo no consideraría que estamos viviendo una crisis excepcional. La relación México-Estados Unidos es una relación histórica. Claro. Y es una relación que, como señalaste, tiene todos los temas posibles en una agenda, se dan entre México y Estados Unidos. Hemos tenido dificultades, las hemos superado, y creo yo que precisamente la visita del secretario de Estado Rubio, y sobre todo con lo que expresó sobre el particular, es un muy buen mensaje esperanzador de que efectivamente la relación va a seguir, va a continuar y va a ser una relación de cooperación y una relación positiva. Claro. Ahora, tú estás viendo, Gerardo, esta relación interméstica, es decir, una relación tan importante en donde es difícil dibujar las fronteras de los temas entre la política interior y exterior. Eso es también parte de esta relación icónica en la que el mundo también puede aprender de ella. No, yo creo que esa es la clave para entender el contexto actual.
La agenda de la relación de México con Estados Unidos es un asunto de política interior de México y los temas que preocupan a Estados Unidos políticamente y electoralmente hablando pasan por México. En concreto, el tema de la epidemia de muertes por fentanilo en Estados Unidos, que ronda entre año y año entre unos 70,000 hasta 90,000 personas que han muerto. Pasa también por la securitización, ver con ojos de seguridad y de peligro a la migración irregular. Entonces, son dos temas que le preocupan mucho a México y que pasan por la política nacional. Claro. Y Sofía, ¿tú cómo estás viendo estas claves de la relación bilateral en materia de seguridad? Pues hay varios aspectos que nos han sorprendido, ¿no? Yo creo que es el sexenio con más, entre comillas, sobresalto, porque finalmente, a partir de la entrada del presidente Donald Trump, ha ocurrido lo que no habíamos visto en nuestro país. Al menos 2 de los líderes criminales o los 2 líderes criminales más importantes de nuestro país ya en cárceles norteamericanas, lo que no se había logrado por gobiernos estadounidenses anteriores, aunque hayan tenido acusaciones en ese sentido. Y creo que esto es un síntoma de que el gobierno que encabeza Donald Trump no está dando tiempo o no está dando plazos para que la relación bilateral camina hacia el mismo lugar. Lo que está haciendo es dar los pasos necesarios del lado de la frontera que les corresponde para que lo que ocurre en México sea lo que ellos esperan en términos efectivamente de disminuir la crisis de fentanilo en Estados Unidos, que además de estos 70,000 a 90,000 muertos, pues también lo que provoca es un gran número de personas pues ya en condiciones de consumo de droga que las vuelve inoperantes. Entonces creo que es interesante lo que ha ocurrido y es una expectativa de lo que vendrá además también con el tema de las deportaciones. Claro, embajador, entonces también podemos decir que grandes pilares de la relación México-Estados Unidos están asentados en el tema de la economía y de la seguridad, pero sin seguridad no puede haber desarrollo, pero tampoco puede haber desarrollo sin seguridad. Esto es el incentivo del trabajo cotidiano en la relación bilateral y eso también vino a asegurar, reafirma ese mensaje la visita de Marco Rubio. Sí, claro, es totalmente cierto lo que dices. La seguridad y la economía van estrechamente relacionadas. Y la seguridad, la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos es muy antigua y se ha trabajado siempre. Y ha habido crisis, hoy es el fentanilo, pero en otras épocas fueron las metanfetaminas, la cocaína, etcétera. Y desde luego, uno de los aspectos que permanecen siempre en la agenda es la cuestión de la migración irregular, que es un fenómeno muy importante que creemos que estamos viendo que ha disminuido considerablemente en los últimos meses y de alguna manera no podemos nosotros disociar la cuestión de la seguridad de la cuestión de la economía, que es también una relación muy importante, porque sin duda alguna somos socios comerciales, somos socios económicos en proporciones verdaderamente impresionantes. Así es. Y ahora sí, ya para entrar en materia, Gerardo, en esta cuarta visita que hace Marco Rubio por América Latina, bueno, visitó primero México, luego estuvo en Ecuador. ¿Qué resultados arrojó este primer encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum de México? Mira, puede resultar una verdad de perogrullo, pero es evidente que era necesario un encuentro personal de la presidenta de México con el segundo hombre más importante de los Estados Unidos, que es quien ostenta el cargo de secretario de Estado. El conocimiento personal no va a ser nunca sustituido por la inteligencia artificial. Fue importante también que estuviera el Gabinete de Seguridad en pleno en esta reunión, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, por supuesto el secretario de Relaciones Exteriores, y custodiados por los 2 altos mandos, el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, que son los que han llevado una estrategia y unos resultados impactantes. Entonces, el objetivo creo que era que hubiera buen entendimiento y cambiar la distorsión en la mente de un personaje que ha sido históricamente, políticamente muy agresivo hacia México, el exsenador Marco Rubio, quien desde hace muchos años ha tenido una agenda contraria a lo que sucede políticamente en México. Y Sofía, el tema de las áreas prioritarias, es decir, se anuncia un programa de seguridad fronteriza
y la creación de un grupo de alto nivel que le dé seguimiento e implementación a las acciones. Pero, ¿qué áreas prioritarias van a estar trabajando en ese sentido? Yo creo que de inicio la creación de este grupo de alto nivel es muy favorable porque efectivamente no es lo mismo estar lanzando declaraciones de forma pública a sentarse en la misma mesa y poner ambas partes sus preocupaciones sobre la mesa, que para México los temas prioritarios yo creo que me iría a dos en específico. Uno, evidentemente el tema de tráfico de armas, ¿no? Que el 70% de las que tenemos en México provienen de Estados Unidos, e incluso el tema de armas fantasmas, el 3% de las armas en México no tienen un registro, fueron hechas en impresoras 3D o incluso de manera artesanal. Y el otro tema que para mí es clave, que es el tema del lavado de dinero. Se dice que porque es muy complicado generar indicadores en este aspecto, que por cada dólar que se envía a México regresan 2 a Estados Unidos, que además se ingresan a su sistema financiero a través de la compra de inmuebles, a través de la compra de otro tipo de bienes o de inversiones incluso, y que eso es lo que le ha hecho rentable a las organizaciones delictivas el tomar a México, y perdónenme la expresión tan aberrante que voy a utilizar, como socio comercial dentro del tema del tráfico de drogas, pero para México eso tendría que ser los temas prioritarios. Sí, los esfuerzos están aquí en un sentido, pero nosotros necesitamos que Estados Unidos haga esfuerzos en específico en esos dos temas. ¿Algún hallazgo, embajador, o alguna novedad de este acuerdo que le llame la atención, sobre todo pensando que esta agenda de seguridad México-Estados Unidos se ha trabajado desde los años 80, tuvimos una iniciativa Mérida, un entendimiento bicentenario? En ese marco, ¿cómo colocas el programa de seguridad fronteriza? Yo creo que la creación precisamente o recreación de una instancia de alto nivel como la que se está dando ahorita es muy importante. Ya en el pasado estos grupos de alto nivel han dado resultados sumamente positivos porque permite un diálogo abierto, un diálogo franco con los actores principales de los distintos temas, que van desde la reducción del consumo hasta lo que es el desmantelamiento de organizaciones criminales. Y además, como lo ha señalado la Presidenta de la República, pues es un tema que tiene y que exige un respeto a nuestra integridad y a nuestra soberanía. Y eso se logra precisamente con el diálogo, que es precisamente lo que se ha hecho mención hace unos días. ¿Cómo ves esta creación del grupo de alto nivel? Es decir, es una instancia importante de toma de decisiones, pero sobre todo porque despresuriza las fricciones, genera diálogo y también de alguna manera disuade enfoques unilaterales. No, el embajador lo dijo muy claro, no es la primera vez que México propone un grupo de alto nivel, precisamente eso, para despresurizar las presiones de Estados Unidos, para volver institucional el diálogo, que no sean las agendas individuales de los titulares de seguridad o de inteligencia de los Estados Unidos, que hemos tenido pasados episodios negros en la historia de los dos países, sobre todo con la DEA, ¿no? Me parece que este es un grupo que se crea, el primero, entiendo, embajador, fue en los años 90, en la época del presidente Zedillo, cuando era la presión muy fuerte con el caso Gutiérrez Rebollo. Se trilateraliza con el ASPAN para despresurizar la agenda después de los atentados del 11 de septiembre. Regresamos a una etapa muy tensa cuando Enrique Peña Nieto dice casilla única con la PGR, con gobernación, la relación con las agencias de Estados Unidos, y después con entendimiento bicentenario se vuelve a recuperar un grupo de alto nivel. Así es que no es novedoso, pero siempre ayuda. Y dentro de las áreas prioritarias, ¿tú ves algún elemento o un hallazgo sí novedoso de lo que dio como resultado la visita de Marco Rubio? Entiendo, platicando con algunos actores involucrados en las negociaciones las últimas semanas, donde viene lo más fuerte, ya lo señaló la maestra, es el tema de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y el tema de tráfico de armas. Creo que para México eso es lo más positivo, un compromiso de responsabilidad compartida de Estados Unidos. Claro. Entonces, no se trata de este programa que de alguna manera se anunció en términos mucho más ambiciosos y genéricos, sino finalmente es un programa de seguridad fronteriza, es decir, no es ni legal ni vinculante y sobre todo no pasa, por supuesto, por la ratificación senatorial. Pensando un poco, ¿no?, en lo que pasó en administraciones pasadas, embajador.
Bueno, ciertamente es un programa. Y no diría yo que es un programa nada más de seguridad fronteriza, es un programa de seguridad para ambos países. No hay manera de que México ni Estados Unidos puedan solos en el combate a la delincuencia transnacional organizada. Y por eso precisamente México ha hecho esfuerzos siempre, somos parte y fuimos impulsores de la Convención de Palermo para combatir la delincuencia transnacional organizada y de sus 3 protocolos, uno de ellos para el combate de armas y otro muy importante también para el combate de lo que es la trata de mujeres y de niños para explotación de carácter sexual o laboral. Entonces México ha sido siempre en su agenda internacional un impulsor de la lucha en cooperación en contra de la delincuencia organizada. ¿Y esto se leería, embajador, como un agregado al acuerdo bicentenario, al entendimiento bicentenario, o se reemplaza, o cómo está ahí evaluando la situación? Bueno, yo creo que es una continuación de todas las políticas que se han venido construyendo en el pasado, porque no siento que haya una contradicción. Siempre México ha exigido un respeto a nuestra soberanía, pero de la misma manera que Estados Unidos exige también respeto a su soberanía. De manera que yo creo que lo importante aquí es que en este programa y en este grupo de alto nivel es de carácter integral. Están todos los temas necesarios para hacer un combate efectivo a la delincuencia organizada. Claro. Ahora, Sofía, ¿cómo se pretende evaluar y medir la eficacia de la toma de decisiones y de las acciones que van a derivar de esa toma de decisiones? Podríamos hablar de indicadores muy claros, ¿no? Disminución de tráfico de drogas mediante aseguramientos de este lado o de aquel lado de la frontera. Podríamos hablar en el tema de disminución de aseguramiento de armas, pero eso también podría corresponder a una menor acción del Estado. Podría haber muchos indicadores, pero yo creo que en este caso particular tiene que ver más con las relaciones diplomáticas y la voluntad política de que hay avances. Hemos hablado de que en esta administración ha existido el mayor número de extradiciones que nunca en la historia de la relación bilateral. Entonces, eso podrían ser muy buenos indicadores. Sin embargo, el discurso siguió siendo duro. Entonces, hemos tenido durante estos 10, 11 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum mayores números de aseguramientos de todo tipo de drogas, de armas, mayor número de detenidos que incluso, y lo digo con conocimiento de las cifras, no por un tema subjetivo, que en los 6 años anteriores. Entonces, si habláramos de indicadores duros, hay resultados. Pero también me queda claro que nunca será suficiente si no se llega al objetivo que se quiere llegar, que es el debilitamiento de las organizaciones delictivas, el debilitamiento del tráfico de drogas, el debilitamiento de la capacidad económica y de fuego de estas organizaciones además. Y además ahí Marco Rubio dijo algo muy interesante, Gerardo, en distintos momentos, habló de un nivel histórico de cooperación entre México y Estados Unidos. Es decir, esto es se reconoce el gran trabajo que ha hecho México prácticamente para dar resultados concretos. ¿Así lo miras? Yo creo que sí. La verdad es que México le está apostando a la defensa de su interés nacional al momento de cooperar con estos niveles con Estados Unidos. O sea, no estamos cooperando solamente por la presión. Claro que la presión existe. No es menor una amenaza de 15 a 25, de 25 a 50% de aranceles. Eso es una amenaza a la seguridad y estabilidad económica del país. De nuevo, la doctrina de México, desarrollo y seguridad nacional. Claro. Creo que fue una declaración muy importante. Bueno, pues permítanme hacer un corte, regresamos, no se vayan. La relación México-Estados Unidos ha estado marcada por apoyos financieros condicionados en la agenda de seguridad. Entre 2008 y 2021, Washington destinó alrededor de $3,400 millones a México bajo la iniciativa Mérida, de los cuales el 85% se concentró en capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional, y el resto en equipo e infraestructura. En años recientes y bajo el marco del entendimiento bicentenario, la asistencia disminuyó, rondando los $364 millones entre 2022 y 2024, con fondos de los años 2025 y 2026 sujetos a la certificación de avances en el combate al crimen organizado
y al tráfico de drogas. Estas cifras palidecen frente a los 10,000 millones que recibió Colombia, pese a que México enfrenta un reto más desafiante de seguridad y una interconexión económica más profunda e intensa con Estados Unidos. México y Estados Unidos comparten intereses mutuos y desafíos crecientes en la agenda de seguridad binacional. Precisamente el tema clave abordado durante el pasado encuentro entre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio. En este encuentro se acordó establecer un programa de seguridad fronterizo y un grupo de alto nivel a propósito de combatir el crimen organizado, el tráfico de armas, las drogas sintéticas y el comercio ilícito de energéticos, junto con otros delitos transnacionales. No se trata de un primer intento. México y Estados Unidos han establecido numerosos mecanismos bilaterales sobre seguridad, migración y asuntos económicos durante décadas. Recordemos la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN, la Iniciativa Mérida y el Entendimiento Bicentenario. Todos ellos esfuerzos conjuntos para institucionalizar el diálogo y la coordinación de acciones binacionales. Continuamos analizando la relación México-Estados Unidos después de la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de la Unión Americana, quien estuvo en México. Embajador, en todos estos esfuerzos y en estas instancias para reforzar la relación bilateral en materia de seguridad binacional, ¿cuáles han sido las líneas rojas que México ha establecido y que Estados Unidos no debe de rebasar? Bueno, ciertamente una muy importante es el respeto a lo que es nuestra integridad, a lo que es nuestra soberanía y basar la cooperación internacional, que es indispensable, pero basarla en una cooperación respetuosa, efectiva y que de alguna manera sea propositiva también, que nos permita hacer frente a un reto que es sumamente complicado como es el combate a la delincuencia. Es un reto difícil, pero se puede hacer con el pleno respeto de ambos países que están involucrados. No hay por qué estar no respetando eso. Claro. Sofía, ¿tú cómo lo ves? Aquí sale fortalecido México, sale fortalecida la presidenta Claudia Sheinbaum, el respeto al territorio y a la soberanía nacional. Sí, sin duda, creo que son cosas que México tiene que poner sobre la mesa, especialmente en un momento en el que Estados Unidos tiene una política exterior mucho más agresiva y lo estamos viendo con operaciones militares más allá de sus fronteras, lo que ocurrió con el hundimiento de esta embarcación que se habla de que salió de Venezuela, que finalmente tiene una trascendencia de 11 personas fallecidas que han sido clasificadas como terroristas, ¿no? Además se dice que en políticas no hay casualidades y también que este haya sido el contexto de la visita del secretario de Estado norteamericano, pues también es un mensaje particular. Pero del otro lado también veo a una presidenta firme, a una presidenta que habla constante y permanentemente de soberanía, autoridades mexicanas que han estado dispuestas siempre a colaborar. El propio secretario de Seguridad Pública Federal ha tenido una buena relación con las agencias norteamericanas en las que jamás se podrá acusar que hay una falta de cooperación. Entonces creo que esto ayuda y fortalece mucho para mantener no solamente el mensaje, sino también las acciones en materia de soberanía nacional. Y sí creo que tendremos que hablar en algún momento de operaciones conjuntas. Históricamente han existido, ¿no? Se puso una pausa un poco en el sexenio anterior, creo que por otras razones más que su eficiencia o una falta de respeto a la soberanía, y creo que hay que retomarlas, pero siempre con las reglas del juego bien claras, de que hay información que se genera del otro lado de la frontera, hay información que se genera de este lado, que tiene que estar conjunta y que tiene que ser en términos mexicanos ministerializada, en términos estadounidenses también judicializada, de ambos lados de la frontera. El tema de operaciones conjuntas, ¿cómo lo estás midiendo y evaluando, Gerardo? Yo creo que ese es uno de los temas más sensibles, ¿no? Porque
En Washington se ha mandado el mensaje de que el presidente Donald Trump le ha propuesto a la presidenta Claudia Sheinbaum el uso de militares en territorio mexicano, pero lo que podemos tener perfectamente, como bien dice Sofía, son operaciones conjuntas. Pero además no es que van a suceder, ya existen. El propio gobierno mexicano solicita información de inteligencia a diferentes agencias para diferentes objetivos. Se tiene magnífica cooperación con la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, se tiene magnífica colaboración con la CIA, hay que decirlo también. Con la DEA se disminuyó mucho por los tropiezos y torpezas de su administración. Y estas operaciones ya es utilizando satélites, utilizando drones, ¿no? Y el límite, para contestar tu pregunta, sí es absolutamente no se puede rebasar la intervención militar unilateral. Un suceso como lo que pasó en Venezuela en las aguas internacionales, una embarcación, ahí, criminales o no, eran civiles que no estaban en situación de combate. Bueno, y inclusive, embajador, sería muy contraproducente para el mismo Estados Unidos hacer un ataque unilateral a México, es decir, y para, por supuesto, pues sería un ataque también a la relación bilateral. Francamente es impensable. O sea, no va a haber un ataque de Estados Unidos a México, ni va a haber una incursión militar en condiciones bélicas. Lo que debe haber es esquemas de cooperación. Y para esos esquemas de cooperación hay todo un marco legal muy importante. La Convención de Palermo, vuelvo a ella, permite una serie de acciones como este tipo de operaciones conjuntas, como las entregas controladas de narcóticos, como el seguimiento al lavado de dinero, la responsabilidad de instituciones privadas, por ejemplo, corporaciones, de manera que hay todo un andamiaje legal que permite la cooperación sin que esta cooperación se traduzca en acciones militares, bélicas, unilaterales. Yo francamente no creo que eso se vaya a dar. Tenemos una frontera de 3,000 kilómetros, tenemos una historia larguísima de relaciones con Estados Unidos y la mayor parte de las veces en sentido positivo, de manera que lo que hacemos es tener un frente común en contra de un enemigo común y eso le conviene a ambos países. Claro, Sofía, hace ratito hablabas de un tema muy sensible y delicado para los mexicanos relacionado con el tráfico de armas. Te quería preguntar qué resultados arroja esta visita y qué se toca en esta materia tan importante. Pues evidentemente lo que formó parte de las conversaciones lo sabremos conforme lo quieran ir dando a conocer y que creo que por parte de Estados Unidos nunca habrá una declaración de y nos pidieron que controláramos el tráfico de armas, ¿no? Claro. Pero no me queda la menor duda que esto estuvo sobre la mesa y ha estado siempre sobre la mesa en las conversaciones binacionales, ¿no? Claro. Hemos tenido incluso eventos simbólicos como en Ciudad Juárez, aquel muro en donde se colocaron las armas que en una demanda del Estado mexicano de poder hacer visible el daño que están causando estas armas y recordar que por parte de lo que ocurre cuando se introducen a México no solamente es el uso de ellas en términos de los grupos delictivos relacionados al narcotráfico, sino también su uso en los delitos del fuero común, que se vuelven mucho más violentos cuando hay un arma disponible. Entendemos perfectamente la postura de Estados Unidos del derecho de la ciudadanía de tener, incluso de portar un arma, pero eso está teniendo otro tipo de implicaciones en México. Sabemos también la postura del presidente Donald Trump, que nunca ha sido acortar o acotar el tema de este derecho que en Estados Unidos se considera natural, pero también de este lado de la frontera pues está generando efectos que es el mayor número de homicidios en nuestra historia en los últimos, pues vamos a ponerlo 10 años, ¿no? Y que no hay algo, puede haber muchas detenciones, puede haber muchos aseguramientos, pero si no es algo que tiene un flujo constante, será muy difícil de tener. Claro. Inclusive, Gerardo, hay como poca disponibilidad y poca voluntad política en Washington para reformar sus leyes, ¿no? De armas, ¿no? Por supuesto. No, impensable. La segunda enmienda tendría que tener dos terceras partes en Congreso, voluntad política del presidente. Hay demócratas que no están de acuerdo en movilizarse políticamente contra
el gran cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle y los millones de dólares que reciben cada 2 años para sus elecciones congresionales. Claro. Ahora, pero México ha llevado a tribunales internacionales la demanda sobre tráfico de armas y han sido desestimadas, ¿o cómo estamos aquí en la evolución de este tema tan importante para México? Mira, yo creo mucho en los colegas que están en el equipo jurídico de la Cancillería. Son personas, como conoce el embajador, terriblemente preparados en derecho internacional y en el derecho también americano. Entonces creo que fue una aventura importante, fue yo te diría, una experiencia audaz el que México fuera y demandara a las armerías, a las empresas productoras de armas. Yo tengo entendido que el gobierno del presidente Biden fue notificado de que México iba a hacer esto en tribunales americanos y que el gobierno del presidente Biden dijo: estamos los demócratas medianamente convencidos de esa situación. Entonces, adelante, corran el proceso judicial en los Estados Unidos con este litigio estratégico. Embajador, usted es un experto en Derecho Internacional, además es profesor de Derecho Internacional de varias universidades de México. ¿Cómo estás midiendo este tema? Bueno, ciertamente tenemos que partir de algo que señalaste al principio. La tecnología actual ha permitido la creación, la construcción, fabricación, utilización de instrumentos de armamento sumamente letales. Estamos viviendo ya una época tecnológica en donde las armas tienen una capacidad destructiva impresionante. Y Sofía lo señalaba, la delincuencia común. No nada más nos concretemos a la delincuencia organizada transnacional. El 95% de los delitos que se cometen en México son del fuero común y son delitos que muchas veces cometen organizaciones criminales o criminales de muy pequeña escala. Pero son altamente letales porque todo mundo ahora puede contar con un arma de fuego que es sumamente destructiva. Entonces, yo veo que tenemos que ir pensando unas estrategias precisamente en contra de ese tipo de armamento, porque no veo, como se señaló hace un momento, que Estados Unidos cambie su segunda enmienda, eso bajo ninguna circunstancia, pero sí, por el contrario, tenemos que tener mejores controles aduanales, porque la cantidad de armas que entran de Estados Unidos a México es impresionante, pero también no olvidemos que nosotros tenemos un vecino en el sur, que es Guatemala, que tiene una política de armas muy distinta a la de México. Tiene una política de armas permisiva, claro, con una serie de regulaciones, pero hay armas en nuestro vecino del sur. Entonces tenemos que cuidar muy bien esa situación porque México tiene una política de armas muy restrictiva. Sin embargo, pues lamentablemente se viola frecuentemente y vemos los resultados con una gran cantidad de armamento en las calles, ¿no? Sofía, entonces tenemos como un revés jurídico, pero es muy importante que México haya alentado todo esto porque se sentó un precedente político de la enorme responsabilidad de la industria armamentista transnacional. A mí me pareció acertado esta aventura o este ejercicio porque efectivamente siento un precedente y tiene mucha razón el embajador. Es ver en dónde, en lo que nos es posible, sí podemos combatir el tráfico de armas. Los controles aduanales son claves. Hay que entender que por el número de armas del cual estamos hablando no son únicamente armas que van en una cajuela, son armas traídas al país a alta escala y en un ejercicio muy sencillo de aquellas personas que hayan regresado de Estados Unidos a México vía terrestre, hay que recordar cuáles son los controles. No la hay. Realmente ingresas a México viniendo de Estados Unidos como si pasaras cualquier carretera. Y creo que ahí hay un punto clave, el tema de los, y lo pongo como un pequeño ejemplo para que nos acordemos de cuáles son los controles aduanales de allá para acá. De aquí para allá sí los hay y muchos. Entonces, México necesita fortalecer y ser muy agresivo, yo lo pondría así, en el término de controles aduanales, incluso de puertos interiores, porque evidentemente en el tema no solamente es fronterizo, sino también lo que llega vía aduanal a territorio mexicano e incluso al centro del país, como sería el puerto interior de Guanajuato, ¿no? Creo que hay mucho por donde darle. Claro.
Ahora, embajador, México ha hecho la tarea en términos de entrega de resultados concretos sobre tráfico de drogas, tráfico del fentanilo, pero México tiene que seguir insistiendo, digo, lo ha hecho hasta ahora, pero ser mucho más agresivos en la insistencia de decir que es un problema de demanda de drogas en Estados Unidos. Digo, hace ratito usted lo comentaba, sobre todo porque esto es un problema del mercado. Claro, pero tenemos que tener en cuenta también que lamentablemente el crecimiento del consumo de drogas también se da en nuestro país. O sea, México tiene un interés propio en combatir el narcotráfico y en combatir las drogas ilícitas. Y uno de los aspectos que comentaban en la época en que yo trabajaba en estas cuestiones era que las drogas llegan a las sociedades cuando hay recursos económicos, cuando hay dinero. Cuando no hay dinero, las sociedades muy pobres, pues lo hemos visto, lo vivimos en México en décadas anteriores, pues los niños usaban solventes, etcétera, porque no tenían dinero. Pero hoy que ya hay más recursos económicos y estamos viendo que nuestra economía está con ciertos éxitos, pues la gente tiene también dinero para comprar drogas. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de considerar que el problema es binacional y que no estamos exentos nosotros del problema del consumo. ¿Estás de acuerdo, Gerardo? Yo agregaría, además de binacional, trinacional. Hay que incluir a Canadá, porque embajador, porque si cerramos la puerta del tráfico de drogas, de fentanilo, cocaína hacia Estados Unidos, van a llegar por Canadá y está entrando mucha droga también por Canadá. Por eso es que la Casa Blanca incluyó desde el año pasado a Canadá en la estrategia contra el fentanilo, porque hay, platicando con un excónsul de México en China, me platicaba que iba en ascenso el número de detenciones de canadienses por tráfico de drogas hacia Canadá y hacia Estados Unidos. Entonces, es un tema trilateral, por supuesto, que pasa, como bien dice el embajador, por el aumento de las capacidades de compra de los mexicanos. Hay una correlación perfecta entre los países con más desarrollo económico, mayor consumo de drogas. Y no olvidemos a Centroamérica. No olvidemos nuestra frontera sur. Tenemos una frontera sur importantísima, tanto con Guatemala, 1000 kilómetros, como con Belice, poco menos, bastante menos quiero decir. Pero hay que tener esquemas de cooperación con Centroamérica, con nuestros vecinos sobre todo, para evitar precisamente el tránsito de drogas, el tránsito de armas, el tránsito de migrantes irregulares, de manera que ciertamente una política de cooperación tiene que incorporar a nuestra frontera sur. Decía hace un momento Gerardo, Sofía, que se trata de un problema trilateral, pero también hay un consenso ya bipartidista en Estados Unidos de que todo esto está generando pues, una amenaza al interés de seguridad nacional en Estados Unidos. Es decir, ahí hay diferencias entre republicanos o demócratas. Yo creo que en Estados Unidos tienen la gran virtud de ponerse de acuerdo en lo realmente importante para discutir lo político en otros ámbitos, que es algo que creo que tenemos que aprender. Y hay un aspecto específico que me gustaría agregar, el tema de qué pasaría en México, y lo dejaría en la reflexión al mismo tiempo de que lo analizamos, si la droga deja de pasar a Estados Unidos, si estos controles fronterizos llegan a ser tan fuertes que no permite el tráfico de drogas. La droga, si no hay un desmantelamiento de los laboratorios en territorio mexicano, la droga va a empezar a fluir, específicamente el fentanilo, en nuestro territorio nacional de una manera mucho más alta. Por eso creo que es tan importante el tema del desmantelamiento del grupo delincuencial de Sinaloa, porque eso ha permitido que a su vez estos laboratorios se hayan podido debilitar o estén, digamos, en un esquema de caos más importante, porque en México no conocemos realmente los efectos del fentanilo, me refiero como sociedad, no hemos conocido qué tan letal es, no hemos conocido qué tanto se puede ocultar en otro tipo de drogas, y no hemos sabido lo que, aunque sí tenemos un problema de adicciones fuerte, no hemos sabido lo que es ver estas características de personas como los hay ya en Estados Unidos por el consumo de fentanilo. Claro. Ahora pasemos, Gerardo, a otro tema. Estamos en la antesala de la revisión y o renegociación del TEMEC, digo, rumbo al 2026, pero ahí hizo algunas peticiones Marco Rubio con este tema. Mira, está en la prensa que hay una solicitud que además de liberalizar algunos que otros productos y servicios, el tema de las restricciones no arancelarias que México ha impuesto con diferentes leyes. Yo creo que eso forma parte del paquete integral de presión rumbo a la renegociación del TEMEC. Ya no es revisión,
yo creo que sí estamos entrando a una etapa de renegociación, pero donde además se pueden incluir otros temas y se deben de incluir otros temas o fortalecer el tema de productos de uso dual, productos que se pueden utilizar tanto para el sector industrial legal como para la delincuencia organizada o armas de destrucción masiva. Me parece que también la parte de ciberseguridad debe de fortalecerse. Fue incluida en el TEMEC, pero en esta ocasión se tiene que fortalecer más. Y creo que también el tema del sistema financiero entre los dos países tiene que tener mejores ajustes para evitar el lavado de activos entre los dos países. Claro. Y embajador, ¿estás viendo, Eduardo, un TEMEC conjunto, renovado, renegociado, trilateralmente entre México, Estados Unidos y Canadá? ¿O por el contrario estás viendo posiblemente que pasemos de un acuerdo trilateral a 3 acuerdos bilaterales? No, yo creo que va a quedar el esquema trilateral. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ha sido exitoso en algunos de los puntos que señalaba ya Gerardo. Otro que hay que agregar es en la solución de controversias, en la solución de disputas a través del establecimiento de negociaciones y de paneles arbitrales, que es muy importante el tener este esquema de resolver los problemas, pero de resolverlos de manera jurisdiccional o arbitral y de una manera eficaz y respetuosa sobre todo. Es muy importante. Además, yo creo que desde NAFTA, desde el Tratado de Libre Comercio y ahora con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, nos hemos dado cuenta a los 3 países del éxito rotundo que significa tener una Norteamérica sólida, fuerte y con una capacidad altamente competitiva, porque eso es lo único que nos va a permitir de verdad contar con posiciones importantes en el Además, en el es planeta. uno de los nodos económicos más importantes y dinámicos del mundo, y recordemos que en próximos días tendremos la visita del primer ministro Mark Carney a Canadá. Hacemos un corte, regresamos. La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha transitado de enfoques unilaterales a esquemas más integrales y coordinados. Desde la Comisión Binacional de 1981 hasta la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte en los 2000, ambos países han buscado enfrentar los retos del crimen organizado y la migración. La iniciativa Mérida marcó un parteaguas al institucionalizar la cooperación, seguida en 2021 por el Entendimiento Bicentenario. Bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum y durante la visita de Marco Rubio en su carácter de secretario de Estado, ambos gobiernos han relanzado un esquema de seguridad transfronteriza que incluye la lucha contra el tráfico de drogas, armas y combustible por medio del establecimiento de Grupo de Implementación de Alto Nivel. La relación de México-Estados Unidos atraviesa una coyuntura especialmente delicada, marcada por fuertes tensiones en los ámbitos de la seguridad y la economía. Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump decretó una emergencia nacional en la frontera. Intensificó su ofensa contra los migrantes no autorizados, amplió el muro fronterizo, designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas e impuso un arancel del 25%, con el objetivo de presionar a México para que adoptara medidas estructurales en el combate al fentanilo, responsable de la crisis de salud pública más grave en la historia reciente de Estados Unidos. Paralelamente, la guerra comercial y la inminente revisión o posible renegociación del TEMEC han incrementado las fricciones y puesto a prueba la solidez del esquema trilateral de América del Norte. Esta región constituye un nodo geopolítico y económico estratégico, al concentrar el 16% del comercio global, el 28% del Producto Interno Bruto Mundial y el 14% de los flujos de inversión extranjera directa.
Pues continuamos con esta mesa de análisis. Estamos descifrando los grandes temas de seguridad en la relación México-Estados Unidos. Gerardo, en este encuentro de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Marco Rubio, se sacó a flote cuestiones de geopolítica global. Me estoy refiriendo sobre todo a este interés de Donald Trump de frenar la presencia y la influencia de China en México. Yo creo que por los pasillos de ese encuentro bilateral estuvo el fantasma de Deng Xiaoping, de China, por supuesto, del espectacular crecimiento que ha tenido China en los últimos años, no solamente en términos económicos, sino de reducción de la brecha de liderazgo político y militar con respecto a Estados Unidos. El despliegue que vimos en la plaza de Tiananmen, esta ocasión de despliegue militar, balístico, drones y nuevas armas que estamos tratando de descubrir qué es lo que van a hacer ese armamento. Más Rusia, por supuesto. El fantasma también de Vladimir Putin rondó porque estos países quieren mucho más integración comercial con México, más compra de armamento, más presencia en las grandes inversiones como telecomunicaciones y trenes. Entonces, me parece que lo que sucedió hace unos días en China, lo que sucedió este encuentro en la Ciudad de México, nos reafirma la importancia geoestratégica para Estados Unidos de tener dos magníficas relaciones, con México y con Canadá. Correcto. A eso le llama entonces en la Casa Blanca los actores extracontinentales en la relación bilateral. Comente algo, embajador. No, sin duda alguna. Por eso señalaba hace un momento que la fortaleza de América del Norte como una región que nos permite tener una alta competitividad con otros lugares del planeta, y concretamente me refiero a China y me refiero a la India, que están teniendo un desarrollo económico impresionante. Yo simplemente quisiera recordar que cuando se hizo mención de los resultados de esta reunión con el secretario de Estado Rubio, la presidenta habló de una responsabilidad compartida, y me parece que es muy importante, diferenciada pero compartida, y también de lo que es propiamente el manejo de la relación con confianza. No puede haber una cooperación si no hay confianza entre ambos países, y eso lo señaló la presidenta. Claro, así es. Y Sofía, pues ya para cerrar este programa, tú comentaste hace ratito el tema de Venezuela. No podemos olvidar que ahí hubo un trasfondo, es decir, no podemos prescindir de los contextos en esta visita. Y bueno, ¿qué precedente deja esto para México y para la región de América Latina? Mira, yo haré de cuenta como mexicana que eso no fue un mensaje que se envió y si estuviera en el gobierno lo tomaría en cuenta, pero pensaría que no, porque eso puede empañar muchas cosas. Pudiera pensarse que es una amenaza velada. Pensaremos que pudiera ser una coincidencia, pero sí, evidentemente eso manda un mensaje a otras regiones también de América Latina de que quien no coopere verá a las fuerzas militares norteamericanas en su territorio, aunque sean aguas internacionales. Entonces, ya es, creo que el manifiesto de Estados Unidos de que son capaces de realizar operaciones militares, no en otros continentes, sino en América Latina propio. Y solamente me gustaría agregar algo que me gustaría ver también como resultado de esta mesa. La iniciativa Mérida generó varios componentes, como el hecho de capacitación, que es también una manera de cooperación, y el tema de dar tecnología y diversas herramientas físicas al gobierno mexicano. En el sexenio pasado, por condiciones de política exterior, no recibimos, lo decía yo un poco a manera de broma, ni una refacción para Black Hawk. Yo esperaría que una de las principales estrategias del Estado mexicano en el combate, me refiero en términos civiles, a los grupos delincuenciales, eso es la vía aérea. Entonces yo esperaría que pongo este ejemplo, los helicópteros que tuvimos derivados de Iniciativa Mérida vengan reemplazados ahora sí por nuevas tecnologías, nuevas aeronaves, nuevos instrumentos, más capacitación en términos policiales, de materia de inteligencia, equipos, etcétera. Yo esperaría eso, que esa es una manera de cooperar y de generar operaciones conjuntas que no afectan nuestra soberanía, pero que además ayudan en términos económicos al Estado mexicano a no destinar presupuesto propio a esa misión que tiene un doble beneficiario.
Así es, pues no olvidemos que la relación de México con Estados Unidos es la más importante que México tiene con el mundo. Se trata de nuestro principal socio comercial, la diáspora más grande de mexicanos en el exterior y la frontera más grande compartida. Gracias al embajador Eduardo Ibarrola, a Sofía Wet por estar con nosotros y al profesor Gerardo Rodríguez por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a un corte. Gracias. Uno de los principales puntos de fricción en la relación bilateral es el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, que alimenta la violencia del crimen organizado. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, ha confirmado que el 74% de las armas empleadas por grupos criminales en México ingresan de manera ilegal desde estados fronterizos como Arizona, Texas, California y Nuevo México. El 82% de las armas rastreadas terminan en zonas dominadas por los principales cárteles de la droga. Aunque la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha incautado cientos de armas cada año, 819 en 2024 y 708 en lo que va de su año fiscal 2025, la magnitud del flujo sigue siendo alarmante. Para México, la reducción de este trasiego constituye una exigencia constante en las mesas de negociación con Washington. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me despido de ustedes y les recuerdo que este programa se transmite todos los martes y los sábados por el canal del Congreso. Hasta pronto.